Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador de Day Trading Academy. Esta semana en los mercados financieros, en la bolsa, tuvimos un pequeño evento como la Rusia de Ucrania y Rusia, que tiene unas implicaciones supremamente grandes al nivel mundial, que realmente esto para mí es solo el inicio de las cosas que van a pasar y realmente, o sea, la volatilidad de la bolsa. Ahorita vamos a arrancar para poder explicarles mejor, ¿de acuerdo? Ya vamos a arrancar. Les presento pimienta. Hello. Hey, hello. La gran mayoría de las cosas que pasó esa semana, ustedes escuchando en el podcast, mi perrita está acá no dejándome trabajar. Mi perra colombiana hermosa, ¿cierto? Realmente esta guerra realmente afectó absolutamente todo. Bastante volatilidad en la bolsa. Ahorita les voy a explicar los efectos no solo de la bolsa, sino Tercera Guerra Mundial, cambio de imperio, caída del dólar. O sea, eso es bastante grave. La escasez de la comida es algo bastante grave. Permiso. Bolsa de Estados Unidos, generalmente mezclados. El único que fue negativo fue el Dow en 0.05%. Aquí yo creo que en la mano derecha deberían ver ahí los números. Entonces, en el video no voy a decir los porcentajes exactos porque que lo pueden ver ahí al lado, pero para ustedes que están escuchando en el podcast, que lo pueden escuchar en Spotify y iTunes y todo lo demás, solo buscan Day Trading Academy Español. Ustedes generalmente les doy los números algo por encima para poder explicarles otras cositas bien. Mercados internacionales europeos generalmente negativos, con el MOEX, que es la bolsa principal de Rusia, colapsando 45% hasta que se recuperó un poquito porque suspendieron la operativa de la bolsa. Terminó en negativo 37.35%, el resto generalmente negativo. Bolsa de Latinoamérica y Canadá, eso sí se los doy exactos. La bolsa mexicana positivo 0.52%. La Nueva República Socialista de Chile negativo 1.87%. Mi querida hermosa Colcap de Colombia subió 1.49%. Y también la Merval en Argentina negativo 1.67% y Canadá positivo 0.47%. África del Medio Oriente generalmente negativo. La gran mayoría de las bolsas en el mundo fueron negativas. En el Oriente y también en Australia, el Hong Kong, el mercado que se llama el Hang Seng, fueron más negativos que todos, cuando todos eran generalmente negativos. Y en las noticias de Bitcoin y criptos, Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, está diciendo que los criptos van a ir a cero en 100 años. Él también, obviamente él es parte del sistema, ¿no? Todo el mundo que es parte del sistema de los élites en este momento, obviamente no les gusta el Bitcoin porque les da un reto, no es la palabra correcta, a challenge, como amenaza su poder. Él también dice que eso es algo bastante interesante, en la cual, si ustedes me siguen en Instagram, que es el botoncito aquí, espérame. Debería ser este. Ahí está. Hello. Deja tu like, no ha subido de precio todavía ahí en Facebook. Dejan una crítica ahí en Spotify, que el Repapi Master es el mejor. Esto es lo otro. Ay, ya llegó la armada. Ahorita no puedo, niños. Ahorita cuando termino el video. En un video que yo compartí donde Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, él dijo que la inflación era un tema supremamente importante por el hecho de que puede básicamente acabar un país. Mira Venezuela, por ejemplo, la maravillosa sistema de la izquierda. Entonces él dice, entre comillas, el dicho de él, inflación es una situación bastante seria. Puedes argumentar que es la manera que democracias se mueren, y si se sobrepasa la inflación puede arruinar tu civilización y es un peligro a largo plazo. También dice que
es bastante serio lo que está pasando en Estados Unidos en este momento y lo que está pasando en este momento con Rusia, porque se está acelerando la caída del dólar. Yo creo que les voy a hacer otro video al respecto de eso, porque realmente es algo que realmente lo veo bastante débil. Jamaica, el país del Caribe, está empezando a publicitar y hacerle marketing a su nueva moneda central del banco. Se llama un Central Bank Digital Currency, una moneda digital de un banco central, CBDC, y ellos básicamente dijeron que lo iban a lanzar ya al final de este año. India ha puesto un impuesto de 30% en todos los criptos y los NFTs, y encima de eso las pérdidas de los criptos y los NFTs, dicen ellos que no pueden ir contra la ganancia, o sea que tienes que pagar impuestos de la ganancia, pero no puedes quitar las pérdidas en la ganancia que haces para los impuestos. Y acuérdate que yo todavía les debo ahí el video de las bolsas descentralizadas que pueden usar para, como digo esto de una manera buena, para no caer en la burocracia del gobierno colombiano, y seguramente en el futuro los otros gobiernos también van a empezar lo mismo. Pero acuérdate, el cripto no se puede regular, ¿cierto? Eso es lo que nos siempre decían, ¿cierto? No se puede regular. Afuera de eso también OpenSea, que es la compañía principal que ofrece el tema de los NFTs, se hackeó, le robaron 250 tokens ahí dentro del mercado, incluyendo los del Bored Ape Yacht Club y también Decentraland, que son algunos que son muy populares, y él está valorado en más o menos 1.7 millones de dólares. Y la invasión de Ucrania de Rusia fracasó bastante fuerte el tema de los criptos. Y esto es algo que a mí me parece que me abrió un poquito los ojos por el hecho de que la gente estaba diciendo que estos mercados, el cripto era como el nuevo oro, eran como los nuevos mercados que podemos invertir, que es lo que va a subir en tiempos de crisis y todo lo demás. Y me pareció muy curioso que actualmente, en vez de subir, fracasaron todos los mercados principales del cripto. Afuera que nosotros vimos una recuperación de los criptos, del mismo con la bolsa, tuvimos que las acciones bajaron, mientras que los commodities y los metales preciosos se dispararon, pero al final de la semana ya se recuperó todo, o regresó, vamos a decir, a lo normal. Bitcoin para la semana bajó 2.97%. Los commodities, el tema que yo les estaba explicando, que Rusia es supremamente importante por el tema de los commodities y los materiales, la materia prima que nosotros necesitamos en el mundo, ¿sí? Lo que pasa es, como el occidente, Estados Unidos, Canadá, en mayor causa o más fuerte, vamos a decir, Europa quieren salvar la planeta, la cosa ambiental, paran el tema de la minería y también el tema de la búsqueda, vamos a decir, de los commodities como el petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Lo que termina empezando a pasar es que nosotros tenemos que contar con los países que actualmente no hacen las mismas cosas, como Rusia y China y India, donde le dan minería full, agarran el petróleo, etcétera, etcétera. Yo creo que sí me entienden, ¿no? Entonces, el problema con esta situación de Rusia es el hecho de que ellos son 85% del mercado de paladio, que es lo que principalmente se usa en los catalytic converters, que es básicamente esa burbuja o la cajita que está abajo de los carros de gasolina, y eso es lo que ayuda a captar la polución para que no daña el medio ambiente. También el paladio se usa en cosas electrónicas, en las cosas de dentistas y también en joyería, obviamente. También son el segundo productor más grande de platino, que es bastante importante también. El segundo exportador más grande del petróleo. El tercer más grande productor de trigo. Tienen 26% del mercado de gas natural. La quinta país más importante en términos de cambio y de comercio para todo el Reino Unido, y casi un poquito más de 30% de toda la exportación de trigo en el mundo, y encima de eso 20% entre Rusia y también Ucrania del maíz
y 80% del aceite de girasol. La razón que les digo todos esos porcentajes es porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada a Rusia. Y la razón por qué es porque si hacen algo, especialmente ahora en Estados Unidos que tenemos elecciones, ellos no quieren perder las elecciones, entonces simplemente van a dejar a que van a hablar mucho, ¿no? Cierto, eso sí lo saben hacer bastante bueno. Hablan, ay, sí, qué malo, esto, lo otro, que no deberían hacer esto y lo otro, pero al final del día no van a hacer absolutamente nada. Y eso es un gran problema por el hecho de que en 2020 dejaron que China tomara Hong Kong contra el acuerdo que se firmó con el Reino Unido. Después en 2021 dejaron Afganistán a literalmente los terroristas en el Medio Oriente y encima de eso toda la minería, por ejemplo, del litio, que es un material que se está volviendo supremamente importante por los carros eléctricos y las baterías que ellos necesitan, lo dejaron básicamente a China, porque China después reconoció el gobierno de terroristas en Afganistán. Ahora en 2022 están dejando que Rusia toma a Ucrania. Taiwán no va a ser muy lejos en el futuro tampoco. Yo digo que lo van a intentar de hacer en esta administración. Y el problema que yo veo es que Rusia ya tiene misiles que son hipersónicos, que básicamente viajan más rápido que el sonido. Y nosotros en Estados Unidos ni tenemos esa tecnología. Imagínate. Entonces imagínate un mundo en el futuro donde Taiwán está invadido por China. Encima de eso, la mayoría de los semiconductores en el mundo están hechos en Taiwán, donde básicamente se va a cortar y controlar China, afuera de que China produce la mayoría de las cosas en el mundo ahora. Y vamos a estar completamente jodidos, porque si perdemos esa guerra, si nos metemos en eso, primero si se deja que Taiwán se toma por China, va a ser peor todavía, porque todo el mundo va a saber que van a poder hacer lo que les gana. Pero si nosotros nos metemos y perdemos, mucha gente dice, por ejemplo, las cosas malas que hace el imperio de Estados Unidos. En mi humilde opinión, ellos no estaban invadiendo países y haciendo cosas malas hace 100 años, ¿cierto? 200 años. Pero parte, en mi opinión, que la razón de tener un imperio por tanto tiempo es porque no han abusado tanto de su poder. Si se mete China y Rusia en el mundo y ellos empiezan a ser el nuevo poder del mundo, te aseguro la abusería, yo sé que no es palabra en español, va a ser bastante grave. Entonces, este problema con el tema de la comida y la producción de fertilizantes es bastante interesante por el hecho de que hasta India en este momento está buscando hacer un acuerdo directo con Rusia para poder hacer comercio entre los dos países a través del rupee, que es la moneda de India. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que China y Rusia hicieron un acuerdo para una gaseoducto donde básicamente lo pagan en euros, no en dólares. Entonces la mayoría de las sanciones que están diciendo que van a poner no van a hacer absolutamente nada. Porque literalmente no pueden hacer nada a Rusia sin fracasar la economía global. Encima de eso, fracasar el sistema de producción de comida en el mundo, porque 30% o más de la producción del fertilizante que usamos para crecer la comida viene de Rusia. Y esa es la razón que esa situación es tan complicada, porque no podemos hacer nada. Menos mal si hablamos del ambiente, ¿cierto? Afuera de eso, Estados Unidos va a empezar a importar petróleo, gasolina otra vez este año, después de que ellos volvieron un exportador de gasolina en el mundo. Nosotros en este momento importamos 595,000 barriles de petróleo de Rusia, mientras que el oleoducto que iban a empezar, que ya fue aprobado desde antes con la última administración, lo pararon, y eso hubiera traído... aquí tengo el número, más de 830,000 barriles de petróleo desde Canadá. Y ojo, no es que van a parar la producción de Canadá, simplemente lo iban a transportar desde Canadá a Estados Unidos. Entonces, si ves la lógica del tema de los ambientalistas, obviamente se tiene que tener cuidado. A mí no me gusta cuando cuando el petróleo se cae en el ambiente y mata animales. Obviamente eso no, tienen que tener cuidado. Pero ¿será que personas muriendo, personas inocentes, los videos que nosotros vimos, eso es justo para las personas de Ucrania? A mí me da mucha pesar, me rompe el corazón, pero eso fue culpa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las elecciones tienen consecuencias.
Y la razón que todo esto está pasando ahora, en vez de antes, es por las elecciones que nosotros tuvimos en Estados Unidos. Entonces, de corazón, le hablo a todos mis colombianos, ojo, que las elecciones tienen consecuencias. Afuera de eso, habían personas esperando en los cajeros automáticos, esperando comida y también dinero. Estaban esperando en filas impresionantes y hay cientos de miles y millones de personas que ahora están refugiados en Polonia. No me acuerdo cómo se dice, pero el país al lado de Alemania que empieza con P, porque ellos sí saben lo que es vivir abajo de un comunista, un dictador como Putin. Afuera de eso también tenemos el precio más alto en el petróleo de los últimos 7 años. Metales preciosos también se dispararon. Como les comenté, todo se volvió loco y después como se regresó a lo normal, que yo supongo que los gobiernos en el mundo lo controlaron un poquito porque en Estados Unidos tenemos elecciones este año y obviamente quieren seguir en el poder. La deuda nacional de Estados Unidos subió a 30 trillones de dólares, una década antes de lo esperado. La deuda nacional se ha disparado 52.5%. O sea, básicamente más del 50% cada 5 años desde 2001. Y también están pensando, esperando como una proyección de que la deuda en Estados Unidos va a dispararse arriba de 40 trillones de dólares al final de 2025 y 60 trillones de dólares en 2031. Esto es completamente insostenible y eso es parte de la razón que yo les hablé mucho sobre la crisis económica que va a venir, que lo siguen alargando, tratando de imprimir más dinero, inyectando más dinero en la economía. Pero es bastante grave lo que viene. Espero que se están preparando. 120 billones de dólares en la deuda de Estados Unidos lo tiene Warren Buffett a través de una empresa que se llama Berkshire Hathaway, con la cantidad de dinero que él tiene invertido en estos bonos costando corto plazo que se vencen en menos de un año. Él tiene entre 0.5% a 1% de toda la deuda nacional de Estados Unidos, que me pareció un número extremadamente alto, y tienen en este momento 144 billones de dólares en efectivo en este momento. La deuda en Japón, que es la tercera economía más grande del mundo, se va a seguir disparando después de que ellos aprobaron el plan más grande de gasto del gobierno de Japón para el próximo año fiscal. Ya la deuda de Japón en este momento está en más de 2 veces el tamaño de la economía de 5 trillones de dólares. Y como yo siempre les digo, ya cuando llegas al 100%, las cosas se empiezan a poner mal. La única ventaja que tiene Japón, que muchas personas no les van a contar, es que la mayoría de la deuda de Japón es interna, no externa, que es una ventaja, pero obviamente la deuda al final no es una ventaja. La administración de Biden también ya les comenté que iban a poner sanciones y bla, 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 porque no van a afectar absolutamente nada. Entonces no les voy a dar los detalles de eso. La tasa de inflación en el Reino Unido se disparó a 7% en abril. El Banco de Inglaterra o el Banco del Reino Unido, el Banco Central del país, está diciendo que piensan que van a empezar a ponerse un poquito más débil ahorita al final del año. Pero el gasto del consumidor se ha bajado a un nivel más alto de 30 años por el tema de la inflación. O sea, la cantidad disponible extra que tiene el consumidor se ha caído a un nivel más alto en 30 años. Entonces, acuérdate lo que yo siempre les comento y lo que les trato de explicar. El gasto del consumidor es el número más importante para una economía industrializada en el mundo. O sea, la gran mayoría del mundo afuera de África y algunos países en Asia. Si el consumidor no tiene suficiente dinero o tiene menos dinero para gastar, después eso es más del 50% de la economía. En Estados Unidos es casi 70%. Entonces, si alrededor del mundo la gente tiene menos dinero para poder gastar, a ir en vacaciones y servicios y todo tipo de cosas, ropa, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar con la economía? Entonces, todos estamos llegando más cerca a este problema que al final va a llegar. Analistas están
tratando de averiguar lo que está pasando con el tema de Ucrania. Obviamente esto va a afectar la decisión de la subida de las tasas de interés en Estados Unidos y lo que va a hacer el Banco Central en Estados Unidos. Esto es una perfecta excusa por la cual no lo van a hacer o de pronto lo van a esperar a poder hacer. También Rusia, el nivel del ruble, que es la moneda de Rusia, llegó a su nivel más bajo de la historia, a 89.89, y eso bajó más de 10% después de la invasión. Noticias políticas, como yo les estaba explicando, muchos análisis están hablando sobre cómo OTAN va a tratar de combatir esta situación con Rusia, porque literalmente lo tienen que abrazar porque lo necesitan básicamente. Alemania recibe 32% de su gas natural, que acuérdate, eso es para calentar las casas. Imagínate el momento perfecto que puede invadir Rusia era en este momento en el invierno, cuando Alemania, que es la cuarta economía más grande, y la economía de la Unión Europea completa, que es la tercera más grande del mundo, todo junto, después de Estados Unidos y Rusia y China, perdón, es muy difícil de que ellos puedan hacer algo, porque después Rusia simplemente corta el petróleo o corta la producción de la comida, el fertilizante, y nos jodimos todos. Noticias económicas: Tailandia regó al crecimiento, que es la segunda economía más grande del sureste de Asia. Colombia llegó a estar en el tercer lugar en nivel Latinoamérica de compras por online en frente de Argentina. Poco a poco Argentina sigue degradando. Noticias corporativas: el banco de Barclays, que es del Reino Unido, se cuadruplicó, ojalá dije esa palabra en español bien, o sea, subió el ganancia 4 veces de lo que era antes, y sí, o sea, rompió las expectativas impresionantes. Y también HSBC, que si me acuerdo bien es el séptimo banco más grande del mundo y el más grande de Europa, también se disparó las ganancias. Y ellos, los dos, están diciendo que con las subidas del interés en el Reino Unido van a poder hacer mucho más dinero todavía. Las tiendas de Home Depot, que es una compañía que vende productos de construcción y cosas así, bajó más de 8% después de que ellos vieron que no había tanta ganancia como antes. Que eso es, ojo, acuérdate que la construcción de las casas y todo el mercado de la construcción, que es directo y indirecto, es 15 a 17% de la economía de Estados Unidos. Si Home Depot, que vende esas cosas de construcción, baja porque la ganancia de ellos bajó bastante, ¿qué es lo que realmente está pasando con la economía? ¿Ves? Tesla bajó 7%, otro 8% el jueves, después de que hay unas noticias que Elon Musk y el hermano han estado investigados por el gobierno de Estados Unidos por insider trading. Es como cuando los ejecutivos operan por adentro, ¿sí me hago entender? Que eso no es permitido. Bueno, no es permitido cuando no eres parte del gobierno, porque los gobernantes y todo lo demás, los senadores lo están haciendo, lo están sacando del estadio. Moderna también subió 15% después de que ellos anunciaron que por este año 2022 tienen acuerdos de más de 19 billones de dólares de ventas para la vacuna del COVID. Y tienen opciones para otros 3 billones de dólares también. Noticias de tecnología: hay una universidad en Suecia, la que no tiene las montañas, la que tiene todas las mujeres rubias. Suecia. Desarrollaron una tecnología nueva que puede convertir el carbón dióxido, que es uno de las gases que supuestamente es malo para el ambiente. Digo supuestamente porque, bueno, vamos a dejarlo ahí para que no me censuran. Para poder convertirlo en energía. Entonces ellos dicen que vamos a poder usar esta tecnología para poder usar este gas de carbón, ojalá lo estoy diciendo bien en español, carbon dioxide, para poder ayudar con el tema del clima. Noticias de inversiones: el último presidente Trump lanzó su propia red social que se llama Truth Social, que básicamente significa en español social la verdad, y él lo lanzó en el día de presidente, que fue un día de festivo ahorita en Estados Unidos. Una cosa supremamente, esto es parte de la razón que a mí me he estado un poquito bajo ánimo, porque lo que yo estoy viendo es que todo el mundo se está volviendo izquierdista, comunista, y todos vamos a vivir en el mundo horrible
como lastimosamente la mayoría de ustedes viven, por ejemplo, en Latinoamérica, con esos países corruptos y burocráticos, ¿cierto? Singapur, que es un país que siempre ha sido, vamos a decir, un amigo del dinero. En 1950 literalmente era un pueblo de personas que pescaban, o sea, no tenían dinero, no tenían nada, y por buenas reglas, por baja corrupción, por tratar el dinero bueno al manera de tener menos impuestos y también muy poca corrupción, se volvieron a uno de los países más ricos del mundo. O sea, el fondo de inversión del gobierno de Singapur, ellos tienen 2 de los 10 fondos de inversión del gobierno más grande del mundo. Y Singapur literalmente es uno de los países más pequeños, es como la ciudad, es literalmente una ciudad. No tiene recursos naturales, no tiene absolutamente nada. Y se volvió todavía en una generación uno de los países más ricos del mundo porque trataron bien el dinero. Si ves la ideología del tema del capitalismo, que el gobierno debería ser pequeño, menos impuestos, libertad personal, etcétera, etcétera. Ahora ellos están pensando en poner un impuesto del patrimonio y ellos obviamente están preocupados. Ellos están dispuestos en hablar de el reto de eso, porque obviamente cuando tú subes los impuestos en algo, el dinero siempre persigue donde lo trata mejor. Francia trató de imponer un impuesto del patrimonio y todos los ricos sacaron su dinero de Francia y fueron a Rusia y Suiza y Londres. Entonces esa es la razón que cuando ellos te dicen, esos gobernantes, cierto, que nunca roban. Y eso es parte del tema que yo les quiero explicar, que la idea del capitalismo es un gobierno pequeño para que sea derecha o izquierda, porque los dos son corruptos para que puedan robar menos. ¿Sí ves? Si ponemos el gobierno menos grande, lo más pequeño que puede usar para poder asegurar que el juego está nivelado para todos nosotros, ¿sí? Pueden robar menos, pueden tener menos corrupción. Entonces, o sea, realmente el futuro, aprenden trading, haga mucha plata, vayan a vivir, disfrutar la vida un poquito, como yo siempre les digo, porque las cosas se van a poner pesado y deberían disfrutarla ahora antes de que se pone pesado y no se puede disfrutar. 50 de las ciudades más grandes en Estados Unidos vieron una subida de alquileres de apartamentos de 19.3% de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. En Miami se dispararon casi 50% a 2.850 y muchas otras ciudades que están alrededor de la parte de abajo del país, que se llama la Correa del Sol, vamos a decir Arizona, Texas, New Orleans, Louisiana, Alabama, Georgia, toda esa zona ahí abajo de como el Caribe, cerca de México hasta el Atlántico, vieron una subida de 25%, que es algo que está bastante afectuoso, la palabra en español que me inventé, sobre los costos de las personas. Y otra vez afectando al consumidor. ¿Sí ves cómo lo conectamos? Volkswagen está diciendo que están hablando o están negociando para poder sacar a Porsche al público por la primera vez en la historia. El valor supuestamente está valorado en más o menos 51 billones a 102 billones de dólares. Noticias internacionales. Ya pueden viajar a Australia. Póngase su casita en el brazo. Ya abrieron las puertas a personas que tienen la cosita del brazo para la pandemia, después de estar cerradas por más de 2 años, y el turismo es uno de los mercados más grandes para Australia en el mundo, valorado en más de 43 billones de dólares y teniendo 5% de todos los empleados en el país. Entonces, póngase su cosita del brazo y vaya a viajar. Y en las cosas interesantes, la reina del Reino Unido fue positivo por el COVID, afuera de que ella tenía las 3 vacunas. También su hijo, que es el príncipe Charles, y su esposa también contrataron el COVID, afuera de que ellos también estaban vacunados 3 veces. Y la reina tiene 95 años y celebró su aniversario 70 de estar en el trono, creo que es el trono de Inglaterra. Una compañía española que se llama Nueva Pescabona va a abrir por primera vez una granja de pulpo
para poder tratar de ayudar el tema del mercado del pulpo, como ellos les gustan comer tanto comida del mar. Muchos científicos están hablando que va a ser un desastre ambiental y ético porque supuestamente los pulpos son muy inteligentes. Ellos van a gastar más de 74 millones de dólares y el valor, la valoración del mercado de los pulpos en el mundo es 2.72 billones de dólares. Se disparó más del doble de 2019 a 2021. Y en México, si ustedes se acuerdan, hablé cosas muy mal de este presidente, especialmente que era de la izquierda. Y en un video reciente hablé algunas cosas buenas de él, porque él no se montó en esta dictadura de la pandemia que por ejemplo, Canadá y muchos otros países empezaron a hacer. Pero una cosa que sí empezó a pasar es que el crimen y la delincuencia en los resorts y las playas de Cancún y Tulum y toda esa zona de las playas de ahí se han disparado de delincuencia. También han escuchado de unos amigos que viven en la Ciudad de México que también la delincuencia se ha disparado bastante. Y no solo como en lugares ahí metidos, son resorts y restaurantes lujosos que acaba de matar otras 2 personas en un restaurante ahí, en un restaurante lujoso en esa zona, mientras que se acuerdan que el mes pasado 2 canadienses se murieron después de estar en un resort de lujo en Cancún. Entonces, es una de las cosas buenas y malas de votar por ese partido. Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas. Nos vemos la próxima semana.